Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti nuevamente, Padre, para agradecerte por tu amor y tu misericordia día a día que tú nos das, Padre. Tú nos cuidas, nos guías y nos alimentas, Padre. Te pedimos, Padre, por la reunión de hoy, que nos guíes en aprendimiento, en podamos crecer, Padre. Ayúdanos a no ser soberbios, que el orgullo a veces, Padre, nos hace perder el camino, nos hace no entender, nos lleva por otros caminos. Ayúdanos, Padre bendito. Guíanos con tu palabra. Aliméntanos, Padre. Guía aquí al hermano para que la reunión hoy sea de provecho. Te pedimos por los hermanos que no pueden participar, sé tú con ellos. Y los que se vayan integrando, Padre, que sea de ayuda para todos. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti, pidiéndote y rogando y agradeciéndote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Ya, mira, vamos a leer desde el verso 16 hasta el 29, ¿ya? Del 16 al 29, entonces son 13 más o menos. Yo voy a leer hasta el 23 y tú lee el resto, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Ya, listo. Entonces empezamos en el verso 16, dice así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ya, muy bien. Entonces leímos un poquito lo que vimos la semana pasada, unos versículos, siempre tratamos así de unirlo a lo que hemos visto antes. Este es un texto que así al leerlo al principio uno no entiende nada, porque está hablando aquí, ¿ya? Pero hemos procurado poder direccionar más o menos cuál es la idea. El contexto aquí es la elección de Dios, y la elección de Dios es soberana. Aquí no tiene nada que ver la salvación de la persona en un sentido, aunque se usa muchas veces eh, como aplicación de la salvación, pero aquí tiene que ver con los pactos, con la promesa de Dios. ¿Por dónde transita el cumplimiento de la promesa de Dios? Por eso dice, lo hemos visto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, en el fondo, él escogió a Jacob para que por él transitara la línea de la promesa y no por Esaú. Pero no significa que él odiara a Esaú, sino que como lo hemos visto,
Él en un sentido, postergó a Esaú, lo dejó en un segundo lugar, lo dejó atrás, porque él escogió a Jacob y a Esaú desde el vientre de la madre, que es Rebeca, antes que nacieran, cuando ellos no habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, sino de Dios. No depende del bien o el mal que haga el hombre, pero tampoco depende de quién nace primero y quién nace segundo. Por eso dice el mayor servirá al menor, para que no haya una altivez humana de que Dios me escogió porque yo soy el mayor. Nada de eso. O sea, aquí lo único que Dios procura es ser fiel a la promesa que Él le hizo a Abraham de ahí en adelante y todos los otros pactos, que son 5 en total, sumando el de Abraham, y que Él es fiel. Porque también hemos dicho que en el contexto del capítulo 9, Israel está pensando, bueno, Dios ahora está tratando con los gentiles y a nosotros los judíos nos tiene afuera, o sea, se olvidó de nosotros. Entonces Pablo está enfatizando aquí que Israel, a quien él ama con todo su corazón, eso está en el capítulo, en los versículos primeros del capítulo 9, de los cuales son los pactos, ¿verdad? La gloria, la adopción, las promesas, etcétera, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, los patriarcas y también vino Cristo según la carne. O sea, eso no lo ha perdido, todavía está, pero en un sentido, en un sentido Dios lo ha postergado a ellos para retomar, después de formar la iglesia, retomar el trato con ellos. Pero todavía aquí un paréntesis, la iglesia es un paréntesis y el trato de Dios con Israel se ha postergado por la desobediencia y por el endurecimiento del pueblo de Israel. Entonces aquí está explicando, ¿Dios es injusto? O sea, ¿Dios escoge a uno y a otro no? No, no es así. Lo que está haciendo es que Él es soberano y está en su mano el cumplimiento de la promesa y Él hace como Él quiere. Pero nunca Él marca a alguien para salvación y otro para perdición. Eso nunca lo ha hecho y aquí nos está enseñando eso. Por eso vamos a ir viéndolo ya un poquito, ahí sí más o menos hablamos en general y ahora vamos a ir viendo lo que queda. Ya, dice así, verso 16 hemos leído. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, dice, pues, está explicando, no depende del que quiere ni del que corre, no, no depende del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. Y leímos la forma literal que dice así, sino del que tiene misericordia de Dios. Lo enfatiza, sino del que tiene misericordia de Dios. De Él depende. No del que quiere ni del que corre, no del esfuerzo humano, del querer ser mejor, ser superior. Aquí no está diciendo que Jacob es mejor que Esaú, ni que Esaú es peor que Jacob. No está diciendo eso, porque ellos no habían hecho nada. Él lo expresó así cuando estaban en su vientre todavía Jacob y Esaú, que después le dieron nombre, esos gemelos, ahí les dijo Dios a Rebeca, que el mayor servirá al menor. Entonces no depende de lo que ellos hacían, sino de Dios depende, porque Él tiene misericordia. ¿Por qué dice que Él tiene misericordia? Porque Dios podría haberlo destruido a todos y nosotros no estaríamos aquí. Miren, cuando en el tiempo de Noé, la maldad del hombre había llegado de punta a la presencia de Dios, pero así con toda la maldad, Dios pensaba destruirlos a todos. ¿Y él acaso no tiene derecho? Claro, pues si el hombre es creación de él tiene derecho. Pero por otro lado, en su naturaleza, él es amor, él es misericordioso. Ahí no están las promesas todavía, pero él es amor. Entonces dice que halló gracia en Noé. ¿Saben? Pensando en eso, la satisfacción que Dios sentiría en ese momento. ¿Por qué? Lo que está diciendo no es que Noé fuera gracioso, nada que ver. No es que fuera gracioso o que le haya caído bien Noé, no. Lo que ahí está diciendo, como ejemplo lo estamos dando,
es que halló a alguien en el cual su gracia pudiese ser manifestada y pudiese ser conducida, su gracia. O sea, había el corazón de Noé, un hombre que temía a Dios, un hombre que consideraba a Dios. Nadie tomaba en cuenta a Dios. Entonces, cuando dice que halló gracia, es que halló un medio en que su gracia pudiese operar, y ese era Noé. Entonces, Dios tiene derecho de haber destruido al hombre en ese momento. Incluso cuando Adán y Eva cayeron, Dios los podía haber destruido. Dijo, pudiera dicho, salió todo mal, listo, no hago nada, lo destruyo. Y lo hubiera hecho, él tiene derecho. Entonces, eso es sumamente importante en este contexto, que Dios es soberano y es el Señor y el Creador y el dueño. Pero él no es injusto y en todo lo que hace y actúa, en todas sus acciones, él es justo, porque además otro de sus atributos es que él es justo. La justicia se emana de él en toda perfección, en Dios. Entonces dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí hace mirar al que duda, al que hace pregunta, al que incluso apunta de injusto a Dios, de que Él es Dios. Y además que todo depende de su misericordia. Hablamos, por ejemplo, de Abraham, que el pacto hecho con Abraham dependía de Dios. Abraham creyó. Y ese fue otro punto en que Dios pudo operar en Abraham, porque era un hombre de fe. Y él le dijo que de él saldría una descendencia que Dios se le iba a dar, y ese iba a ser la línea de la promesa, y ese Isaac. Y él, cuando era viejo ya, Dios actuó. Cuando los dos, tanto Abraham como Sara, estaban como muertos, Dios actuó. Y de ahí comienza la línea de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Es decir, en la fe. Cuando dice en Isaac te será llamada descendencia, está hablando que es por medio de la fe de Abraham. Entonces dice, verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, el caso de Faraón es sumamente importante, porque cuando al principio, cuando estaba José en Egipto, había un faraón que tenía muy buena disposición para con los israelitas, para con Jacob y su familia que entró. Pero después murió y se levantó otro faraón que era malo, que era un faraón que trató mal al pueblo de Israel y lo esclavizó. Y ese faraón no quería librar a su pueblo y Dios envía a Moisés para que lo liberara, para que fuera el medio por el cual su pueblo iba a ser liberado, ese el libertador. En el fondo el libertador es Dios, pero el instrumento es Moisés. Y lo primero que le dice Faraón, le dice, ¿quién es Jehová para que yo le crea o le oiga y deje partir al pueblo de Israel? ¿Quién es él? Si ellos son míos, son mis esclavos. Entonces, Faraón endureció su corazón, pero después Dios lo endureció. ¿Para qué? Para esto dice, para mostrar en ti mi poder. Lo dejó vivir, permitió que viviera. Le pudo haber quitado la vida desde el principio. Dios a Faraón tenía poder y haber sacado a su pueblo, pero no lo hizo. Lo que él estaba haciendo Dios, permitiendo a ese hombre malo, duro de corazón, es para manifestar su poder a través de las plagas, etcétera. Y al final Dios lo endureció a él para llevar a cabo su cometido. Y dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y leemos unos textos en donde habla de que los hijos iban a preguntar a los padres, bueno, ¿y de dónde estos sacrificios? ¿Por qué hacen esto? No, lo que pasa es que esto lo hacemos en memoria porque Dios nos libró desde Egipto de la servidumbre del faraón. Entonces, eso iba a ser eso es lo que aconteció
utilizando Dios a Faraón, que su nombre iba a ser anunciado por toda la tierra. Mencionamos a Rahab, que Rahab sabía y temía a Dios, sabía lo que había hecho Dios en Egipto, que era en ese momento un pueblo muy poderoso, que había sacado a su pueblo de Egipto. Todos los poderes que hizo, todas las plagas, y al final la plaga de la muerte de los primogénitos, y después el mar abierto que pasaron los israelitas por tierra seca, y luego el Señor, cuando venían siguiendo los egipcios, cuando entró el último de los soldados de los egipcios, cerró el mar y los mató. ¿Por qué? Porque Faraón endureció hasta el final su corazón. Entonces nadie puede juzgar de que Dios mató a Faraón porque él quiso matarlo, lo podía haber matado mucho antes. Faraón siguió duro, y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Faraón dijo, pero ¿qué he hecho? Estoy loco, ¿cómo los dejé ir? Y fue detrás de ellos. Y fue su sentencia de muerte. Entonces, ¿cómo pueden culpar a Dios? Dios lo utilizó, pero no pueden decir que Dios lo llevó a la muerte. Fue Él el que, se puede decir, el que tomó el camino de su propia destrucción y de todos sus soldados. Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Pero por qué lo hace? Para cumplir su propósito. Del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, la, la línea de la promesa no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y del que quiere tiene misericordia. ¿Podía haber tenido misericordia a Faraón? Claro que sí, pero si Faraón se hubiera vuelto a Dios y lo hubiera reconocido como el Dios poderoso que realmente era, pero Faraón no lo quiso hacer. Pero lo endureció para usarlo, porque él primeramente había endurecido su corazón y Dios lo endureció para utilizarlo, pero luego lo liberó y Faraón siguió en su dureza. Entonces dice el verso 19, pero me dirás, aquí cuando dice me dirás y hace pregunta, el apóstol Pablo está pensando en alguien que está haciendo preguntas, alguien que está diciendo, sí, pero eso está bien, pero eso es correcto, explícame por qué Dios hizo eso, etcétera. Entonces es un interlocutor, uno que pregunta, que aquí en realidad no es real, sino que es subjetivo. Es creado por el apóstol Pablo, aunque esta pregunta podría hacérselo cualquiera. Dice así, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Las preguntas son súper importantes, porque en realidad lo que dice aquí un judío podría ser que hace esta pregunta, está diciendo cosas verdaderas. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Nadie. Nadie puede resistir a la voluntad de Dios o a su designio. Nadie. Pero dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa o reprocha o censura? ¿Por qué lo hace? Si él endurece a alguien, ¿por qué, si lo endureció, después además lo inculpa? O la culpa recae sobre ese a quien Dios endureció. Eso es injusto. Por ejemplo, tratemos de hacerlo lo más simple posible. Supongamos que sea cierto que el Señor no me quiere salvar y me endurece. Entonces, ¿cómo me va a culpar si Él me endureció a mí mismo? ¿Por qué me inculpa si Él lo hizo? Dios es injusto. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Entonces están acusando a Dios de a algunos decirle que sí y otros que no. Y no es así. Miren, dice, en cuanto a Faraón, dice esto: ¿quién ha resistido a su designio o voluntad? Y están pensando en Faraón. Y podemos traducirlo así: ¿cómo puede oponerse a Dios el que está bajo la voluntad divina? Es decir, Faraón, en este caso. Si Faraón es solo un instrumento de su poder, entonces Faraón, o sea, el que está preguntando está diciendo, pero si Dios lo puso en esa condición, ¿por qué lo acusa? Eso está diciendo.
Pero en realidad, el que endureció su corazón fue Faraón. Y luego Dios lo endureció para usarlo para que su nombre sea enaltecido. Pero Faraón es culpable de su dureza. Y lo repito, cuando él sacó a Israel de Egipto, Faraón tenía la oportunidad, después de haber muerto todo primogénito de animales y de todas las familias egipcias, tenían la oportunidad, no solo él, sino los egipcios, de arrepentirse. ¿Saben? Les digo más, ustedes saben que de ahí de Israel salieron muchos egipcios que se unieron al pueblo de Israel porque creyeron al Dios Todopoderoso. Es decir, esto es como las tribulaciones. En las tribulaciones Dios va a hacer juicio sobre la tierra. Y eso es una obra de gracia. ¿Por qué? Aunque muchos van a morir, Dios va a enviar ese juicio para que los habitantes de la tierra se arrepientan. Para eso, para que se arrepientan. Y dice, y no se en Apocalipsis, y no se arrepintieran de su maldad, sino que siguieron adorando a sus ídolos. Ellos quisieron. Dios manda el juicio para que ellos se vuelvan a Dios y ellos siguen su dureza. Aquí las plagas tuvo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que muchos de los egipcios reconocieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y cuando ellos salieron, ¿verdad?, de Egipto, muchos de los egipcios se unieron a los israelitas. ¿Y por qué Faraón no? Porque él es responsable de su corazón duro. Entonces dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque quien ha resistido su voluntad es verdad. Dios en un momento lo usó para su designio, para su voluntad, pero nunca lo endureció para perdición, jamás. Un ejemplo importante es Judas. Judas es importante porque en el fondo uno dice, bueno, ¿por qué Judas? ¿Por qué Judas no fue salvo? ¿Dios lo tenía marcado para no ser salvo? No, pues. Si Judas endureció su corazón, Judas permitió que el diablo entrase a él y hiciera lo que quisiera. Y después Judas, teniendo la oportunidad de volverse a Dios, se mata. Pero no porque había creído, sino porque su corazón seguía duro. Él, más que al Señor, amaba el dinero. El problema de él era el dinero. El problema de Faraón era el poder que él tenía. Él se creía superior a Dios. Él enfrentó a Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese? Pero cuando uno dice, ¿a quién le ha ganado? Más o menos así, ¿eh? ¿Escuchado ese término? ¿A quién le ha ganado este? ¿Ya? Entonces, él no reconoció ni honró el nombre de Jehová. Entonces aquí, no, 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 no. No es que Dios lo haya usado y haya hecho lo que quiera. No, no. Él se endureció así como Judas en su momento. Entonces dice, mas antes, oh hombre, verso 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A veces me dan ganas de preguntar por qué me hizo así, ¿eh? Ya. Ya. Pues eso, me he hecho un poco más encachado, pues ya. Bueno, no pasó nada, no importa. Ya dice, dice, más antes, oh hombre, ya, aquí significa por cierto, oh hombre, le dice, es vocativo, hombre, hombre, le dice, pero hombre, le dice, ya. Por cierto, hombre, pon atención. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Vamos, hombre, vamos, dime, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Para que repliques a Dios con respecto a ese tema del faraón. ¿Quién eres tú? Mire cómo aquí va poniendo una realidad, pero no significa que Dios sea injusto, sino está poniendo una realidad para que el que está aquí haciendo estas preguntas se ponga en su lugar, y ponga oído y no se apresure, sino que pueda tomar en cuenta todas las cosas y darse cuenta que Dios no es injusto. Esa es la idea. Entonces dice, mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú? O vamos, hombre, ¿quién eres tú para que repliques o alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. Miren, dice, dirá o no dirá la obra modelada, es decir, el vaso de barro es una obra modelada, con cuando Dios hizo al hombre, como lo hace. Esa obra modelada generalmente era en barro, lo formó o lo modeló. O sea, podrá en la vasija de barro decirle algo al que lo formó, al alfarero, lo vamos a ver después, podrá esa vasija o vaso decirle algo al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú que me hiciste de esta manera? ¿Podrá? Entonces dice, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué razón? Entonces, el que pregunta aquí, tiene que primero entender que Dios es soberano, que Dios es soberano, y que nada lo hace por capricho, sino todo lo hace para enseñar, todo lo hace para operar con justicia. Hay que pensar que cuando el pueblo de Israel estaba allí cautivo, estaba sufriendo desesperado y gritaba y clamaba a Dios, Faraón lo estaba haciendo sufrir. Y Dios lo que tiene que haber hecho es destruir a todos los egipcios y liberar a su pueblo. Eso es lo que tenía que haber hecho. ¿Acaso no habría hecho eso, por ejemplo, no habría hecho eso un ejército, por ejemplo, que fuera de Israel fuerte? ¿Acaso hubiera ido a decirle a Faraón, ¿por qué no lo libera? Por favor, no queremos hacerle daño. No, iría y procuraría destruir a Faraón y a su ejército, si tuviera la posibilidad. Ni siquiera hablaría con él para librar a Israel. Dios no actúa así. Dios actúa muy distinto. Y aquí los hombres que preguntan y se hacen preguntas se creen muy buenos, po. Ya se creen mejores que Dios, e incluso al nivel de Dios. El que pregunta aquí, ¿te das cuenta? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, pero ¿por qué Dios haces esto? ¿Pero por qué permites esto? Ya más o menos así, ¿eh? ¿Cuánta gente nosotros lo hicimos alguna vez, incluso creyentes lo hacen, pero ¿por qué hiciste esto? Más o menos te equivocaste, tenés que escucharme a mí, hacer lo que yo te digo, pues Dios tiene que hacer lo que yo te digo, porque las cosas que yo pienso son mejores que las que tú, ya más o menos así, peleando con Dios. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Le está diciendo a esta persona. ¿Acaso tú eres más justo que Dios? ¿Somos más justos que Él? No, pues, imposible. Este es el caso. Entonces dice, dirá el vaso de barro o la obra modelada de barro al que lo modeló, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me hiciste así, de esta manera? ¿Por qué razón? Y aquí explica las dos posibilidades de la vasija hecha por el alfarero, por esta mano que es de Dios. Dice, o no tiene potestad o autoridad o capacidad para operar el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso Dios no puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso no podía él no hizo acaso a Faraón? Y Faraón fue para deshonra porque él quiso ser para deshonra. Pero Dios tiene autoridad para hacerlo. Pero él no lo hizo así aunque la tenía, toda esa autoridad. Pero en su generalidad en cuanto a la promesa hecha por Dios a Israel, habían algunos que iban a ser para honra y otros para deshonra. No todo Israel iba a ser salvo, sino solamente una parte. Mire, ese texto lo leímos y dice así, el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado o que la palabra de Dios tenga algún defecto, no, porque no todos los que descienden de Israel, es decir, de Jacob, son Israel. Es decir, no todos los que descienden de Israel en el sentido natural de la carne, no todos serán salvos, no todos serán del Israel salvo,
¿Por qué? Porque la promesa viene por medio de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, es decir, por la fe de Abraham, no por el simple hecho de ser israelita. No tiene nada que ver. Entonces dice, ¿o no tiene potestad el alfarero, es decir, el que hace moldea el barro, sobre el barro no tiene poder para hacer de la misma masa un vaso para honra? Es decir, ese vaso es un objeto de barro para honra y otro para deshonra. No los va a salvar a todos. Pero eso no es un asunto que Dios lo haga de manera, como hemos dicho, de manera parcial. Él es imparcial, totalmente imparcial. Miren, el alfarero tiene autoridad sobre el barro, por tanto puede darle a la misma masa de barro destinos diferentes. Por ejemplo, cuando algunos usan vasos de honra y deshonra, algunos estudiosos dicen que son vasijas que son para ornamento, es decir, para contemplación, para contemplarlos, y otro simplemente para el uso diario, que se puede quebrar, que se echa a perder. Son vasos que no se le va a cuidar tanto como aquellos que son para contemplarlos, para ornamento. Miren, si nosotros vemos, a ver, anota el texto. En 2 Timoteo 2:20, si no me sigue, no importa, yo lo voy a leer, son textos conocidos. Dice así, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, ¿cuáles? Los de oro y de plata. Y otros para usos viles, ¿ya? O de deshonra, es la misma palabra, que son los de madera y de barro. Entonces, por ejemplo, yo no voy a usar un jarro chino, por así decirlo, ¿ya? Para remojar el té, po, no, nada que ver, po, ¿ya? O no lo voy a usar para darle agua ahí al gatito, al perrito, tampoco lo voy a usar para eso, ¿ya? O una vasija así que sea de oro, de plata, de calidad o bien bonito, no, pues se lo voy a usar para, para un uso honroso y no para un uso vil o de deshonra. El alfarero tiene esa potestad. No vamos a leer Jeremías, pero si quieren después pueden leer Jeremías 18, 3 y 4, del 3 al 6. Mejor vamos a leerlo así rapidito. Miren, yo lo voy a leer. Jeremías, si quieren me acompañan. Ahí habla de este texto, de la forma esta. Dice así. Jeremías 18, 3 al 6. Dice así. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Decisión del alfarero. La vasija calladita nomás. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino, para arrancar y derribar y destruir. Aquí Jeremías está en el tiempo del cautiverio y iba a venir a arrasar nuevamente los de Nabucodonosor, los caldeos, iba a arrasar nuevamente e iba a destruir el templo y la ciudad la iba a quemar y el templo lo iba a quemar y se iba a llevar todos los tesoros y además a más cautivos que ya había llevado previamente. Entonces, ¿hay injusticia en Dios?
si ellos no honraron a Dios? Entonces, algunos para honra, otros para deshonra. Y él los destruyó. Y dice, verso 22. ¿Y qué? Oye, aquí en medio es como diciendo, ya, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira, como diciendo, ¿y qué te importa a ti? Ya, oiga, si es así, oye, si es verdad. Aquí está diciendo, ¿y qué? ¿Tiene algún problema con eso? ¿Realmente vas a contender con Dios? Dice acá, ¿vas a seguir replicando y altercando con Dios? Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mira, aquí vamos a ir de atrás para adelante. En algunos textos lo hacemos así. Dice, preparados para destrucción. Saben que aquí, preparados para destrucción, no está diciendo que Dios los preparó para destrucción, sino que ellos mismos fueron preparados para destrucción por su incredulidad, por la dureza de su corazón. Porque miren, después dice, veamos el 23 para comparar, dice así, y para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Eso sí los preparó él, pero los otros no. ¿Se entiende la distinción? ¿La diferencia? Entonces, en el 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo revelar o mostrar su ira y hacer notorio su poder, o también podemos traducir, dar a conocer lo poderoso de él, soportó con mucha paciencia, es decir, llevó, los soportó, los llevó, estos vasos los llevó así, los cargó con mucha paciencia, y esa paciencia es largura de ánimo, lo soportó, lo soportó, lo soportó para que ellos a ver si cambiaban, po. A ver si ellos pasaban a ser, por así decir, los vasos de honra, y los llevó y los soportó, pero junto con los otros. Llevó o soportó con mucha longanimidad o largura de ánimo los vasos de ira, preparados para destrucción. Entonces, estos vasos de ira es el faraón, lo soportó. Entre eso el faraón lo soportó, lo aguantó, no lo destruyó. ¿Para qué? Para hacer notorio su poder, dar a conocer lo poderoso que él es. Y lo soportó a faraón para eso, para dar a conocer a todas las naciones lo poderoso que Dios es, y no el faraón, porque el faraón era el superpoderoso. Pero ahora Dios está mostrando lo que él está, pero muchísimo más alto que el mismo faraón, mucho más alto, porque él lo hizo, pero él mismo pasó a ser, dice, él mismo fue preparado por sí mismo para destrucción. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces dice, siempre teniendo idea a Faraón, aunque es más amplio la idea de Faraón. Entonces dice, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Es decir, y cuando dice y para, es un propósito de hacer notorias o dar a conocer o exponer una realidad las riquezas de su gloria. ¿El faraón tenía gloria? Claro que sí, tenía mucha gloria. Faraón, a quien quería daba vida, a quien quería mataba. Tenía mucho poder, tenía a todos, a su pueblo y a Israel los tenía aquí en su mano. Y eso es gloria, es poder. Faraón tenía mucha gloria. Pero para hacer notoria las riquezas de su gloria, muy superior a cualquier hombre, las mostró o las manifestó para con los vasos de misericordia o vasos de compasión. ¿Con quién él tiene misericordia y compasión? Con los que le buscan de corazón.
con los que están bajo la promesa. Es decir, están bajo la promesa expresada en la fe, en base a la fe de Abraham. Porque cuando Abraham manifestó su fe y le dijo Dios, sal fuera del campo y mira las estrellas, las miró y cuéntalas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó, y su mujer era estéril. Entonces, en esa promesa que Dios le hizo, que iba a tener una descendencia numerosa, y en Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, en esa promesa el Señor se basa. Y los que se establecen en esa fe son parte de esa promesa. Y esos son los vasos de misericordia. Dios no desea que ningún hombre perezca, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí no todos son vasos de misericordia, sino que ellos mismos son preparados a sí mismos como vasos para o hacia la destrucción. Entonces dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Ahí muestra todo su amor, toda su compasión, toda su gracia, la cual quisiera también manifestar para con los otros vasos, pero los otros vasos se hicieron a sí mismos para destrucción, no sirven para nada. Tienen que ser tirados al suelo y quebrados. Y van a ser quebrados todos aquellos que no se han establecido en la promesa por medio de la fe. Entonces dice, mire el verso 24, a los cuales también ha llamado o los llamó. Hay un llamado aquí, po. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces aquí está pasando de un tema puntual particular, como ejemplo de Faraón, y ahora está pasando a la generalidad de su llamado. Entonces dice, a los cuales, ¿quiénes son los cuales? Dice, los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esa es la referencia. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, incluido Pablo, que es judío. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, aquí está hablando, usando libremente algunos textos del Antiguo Testamento para incluir también a los gentiles, porque los textos que hay más abajo tienen que ver con los judíos, pero aquí él está incluyendo también a los que no son judíos, que somos nosotros, los gentiles, los de las naciones fuera de Israel, esos son los gentiles. Ya, entonces dice, miren, cuando dice preparó de antemano, voy a leer un texto, es un texto conocido para que nos ayude un poquito después a recordarlo. Dice así, en Efesios 2:10. Dice así. Dice, porque somos hechura suya. Y ahí la palabra es poema. La palabra somos un poema de Dios. Somos hechura suya, los creyentes somos un poema. Es decir, hecho no hacia la rápida, ¿ya? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Aquí lo que preparó de antemano no es a los vasos, sino las buenas obras. Pero la palabra es la misma, para que anduviésemos en ellas. Lo que preparó de antemano son las buenas obras, para que ahora transitemos en ellas. ¿Quiénes? Nosotros que somos el poema hechura suya, es decir, de Dios. Ahí se está conectando el Orlando hace tiempo. Hola, Orlando. Muchos saludos. Entonces, dice, a los cuales también ha llamado. Sí, llamó a todos, pero son algunos los que responden a este llamado en cuanto a la promesa. Son pocos los que responden. Igual ahora, si nosotros lo ponemos en este tiempo el Evangelio también, el llamado es para todos, pero son pocos los que responden. Hola, Orlando, ahí está saludando. Entonces dice, no solo de los judíos, sino también
de los gentiles. Y aquí está agregando los gentiles, que somos nosotros, que en este tiempo es la formación de la iglesia, porque el llamado, el método es exactamente el mismo. Lo que pasa es que el otro es un trato con Israel. Mira lo que dice, el verso 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y ahí está hablando del pueblo de Israel, de la parte del norte de Israel. Pero el apóstol Pablo lo usa de manera libre y general, que se puede decir que aquí está diciendo que las naciones, los gentiles, nosotros, que no éramos pueblo de él, ahora hemos pasado a ser pueblo suyo. Y eso lo decidió Dios. Ahora, cuando el texto se usa respecto a Israel, está hablando con respecto a la promesa hecha a Abraham. No todos los que descienden, lo hemos dicho, de Abraham son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, los que son de la fe de Abraham. Entonces, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Eso está en Oseas, lo podemos leer, Oseas capítulo 2. Después de Daniel, viene Oseas, por ahí, capítulo 2. Después del libro de Daniel, Oseas 2:3, dice así. 2:23 dice así, son dos textos. Y le dije, acá, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Ya? Entonces, cuando dice Lo Ruama, es no, no pueblo mío, ¿ya? Lo Ami, no mío. Entonces dice, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Y eso será cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando venga eh, previo al establecimiento del reino milenial. Entonces, a la que en este tiempo no amada y no pueblo mío, le llamará en ese tiempo porque lo van a reconocer, pueblo mío, le va a decir, tú eres pueblo mío. Y ellos responderán, Dios mío. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito saber que en el tiempo en el SEA, están endurecidos de corazón y cuando el Señor venga por segunda vez, ellos lo verán y lo reconocerán. Miren, ahí podemos aplicar un poquito y ver en Apocalipsis 1:7, dice así, dice, he aquí que viene con las nubes, Jesucristo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Cuando el Señor venga por segunda vez, y nosotros vamos a venir con él, ¿eh? Porque esto después del arrebatamiento, el arrebatamiento cuando vamos a estar con el Señor, los años de la tribulación aquí en la tierra van a ser las bodas de Cordero allá en el cielo, y después vamos a venir con él para inaugurar el reino milenial, el reino del Señor en la tierra, y ahí se va a efectuar en ese tiempo la cena de las bodas del Cordero, o sea, la comida de los novios, de las bodas del Cordero. Y cuando venga, lo van a reconocer, su pueblo, y van a decir, y, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Por qué lamentación? Van a decir, oh, era él. Nosotros lo entregamos y lo matamos, que van a ser la descendencia de Israel, de los que lo mataron realmente, aunque lo hicieron por mano de los romanos. Y van a decir, era él. Él realmente, Jesucristo era el Señor, el Mesías, y nosotros lo rechazamos. Y van a hacer lamentación, pero ellos van a decir, oh, pero ¿cómo hicimos eso? Y se van a volver al Señor. Es como el discurso que dijo Pedro a los judíos y ellos dijeron, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí le dice arrepentíos y
bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, de Jesús en ese tiempo. Entonces llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Mire, en 2 de Pedro 9:10 podemos ver algo similar que dice así. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo digo entre paréntesis para que lo tomemos en cuenta. Hay algunos autores que expresan que cuando Pablo dice allí, usa Oseas 2:23 y en 1 de Pedro 2:9 está hablando solo de los judíos, porque aquí en 1 de Pedro le está hablando a los de la dispersión, y está bien. Pero el problema que algunos, no es que estén en desacuerdo, pero dicen en el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y en ese texto agregaría también a los gentiles, aunque los textos que usa tienen que ver con Israel, pero suma, por eso lo aplica, suma a todos los que creen. Entonces dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y como aplicación solamente podemos usar el capítulo 2, verso 12 de Efesios. Dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces el tema es muy similar, pero aquí con respecto a los gentiles, pero también los judíos están aquí. Pero Dios ahora, esa pared de separación, donde dice que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios, como diciendo ni una posibilidad, esa pared de separación, Cristo la derribó, fue derribada por su muerte, su entrega en la cruz del Calvario. Verso 27, vamos más rápido, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, ¿en qué se basa la justicia y la fidelidad de Dios? Que habrá un remanente, un residuo israelita que será salvo. ¿Por qué no todos serán salvos? Porque algunos son vasos que se han preparado para destrucción. Ellos mismos se han endurecido para destrucción. Pero, como Dios es fiel a aquellos que son vasos para misericordia, dice los cuales Él preparó de antemano para gloria, eso son el resto de Israel. Pero previamente el apóstol Pablo está usando y aplicando también para los gentiles, que la forma es exactamente la misma. Exactamente la misma. Y nosotros estamos bajo la promesa, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones, y nosotros entramos en la promesa de Abraham, no es que estemos fuera. Por eso, de alguna manera, en ese paréntesis, el apóstol Pablo incluye a los gentiles. Pero ahora vuelve con la mención de Isaías relacionado con Israel. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y está comparando, si fueran tantos como la arena del mar, así como lo decía Dios a Abraham, como la estrella del cielo y como la arena del mar, dice, tan solo el remanente o el residuo será salvo. ¿Por qué el remanente o el residuo? ¿Acaso Dios no desea que todos sean salvos? ¿Acaso Dios no dio esa promesa a Abraham para que todo su pueblo sea salvo y estén bajo la promesa de Dios?
Claro que sí, por favor. Pero el problema no es Dios. El problema son en este caso, los israelitas, que no han creído. Miren lo que dice al final, verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, esto está en Isaías capítulo 1, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y ese texto honra y glorifica a Dios en su actuación, porque Dios, habiendo tenido que destruir a su pueblo duro de corazón, idólatra, y que no guardó el pacto ni la ley, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor que lucha, el Señor Jehová que está a favor de su pueblo Israel, no nos hubiera dejado descendencia, o sea, ¿por qué le dejó descendencia? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel a Abraham, fue fiel a Abraham. Si no, en este momento, querido hermano, no habría ningún israelita, pero ninguno, no existiría Israel. Ningún israelita, habrían sido muertos todos. Pero Dios, la promesa a Abraham es hasta el final. Y no es que en este tiempo él se haya olvidado de Israel, que es el tema del principio del capítulo 9, sino que Dios los tiene allí. Hay un paréntesis, que es la formación de la iglesia, lo repito, hay un paréntesis, pero el trato con Israel va a volver. Pero solamente el remanente o el residuo será salvo. Y eso es por la gracia y por el amor de Dios. Si no, todos serían destruidos. Mira lo que dice. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Isaías, el profeta Isaías entendía la cosa. Entendía que él no existiría, ni el pueblo de Israel en ese momento, en ese instante, el año 700 aproximadamente antes de Cristo, no existiría. Dice, si no les hubiera dejado descendencia. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes, totalmente destruidos. Totalmente destruidos. Entonces, en el fondo, el apóstol Pablo, con todos estos textos, toda esta, podemos decir así, tipo maraña, que parece una maraña cuando uno la lee, ya no entiende nada cuando lo lee al principio, pero tratando de ser, no sé si alguien teje aquí. Andrea, ¿tú teje o no? ¿Teje? ¿No? No te tendría, ya, no, tendría que tejer, pues ya. Cuando se enreda ahí el ovillo, tienes que desenredarlo, ¿verdad? Y hacer o sea, primero viene así una madeja, ¿no es cierto? Y después tienes que desenredarlo ya, para poder tejer, ¿ya? Ahí, ahí sí, ahora sí me salvó. La Katy sí ha tejido, ¿no? Ah, el Marcelo también teje, ya. ¿Con gancho? Ya. Con gancho, ya. ¿Ya? Entonces, con esto que hemos visto, la idea es poder sacar a la luz de la manera más entendible lo que aquí está diciendo. Que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. Y Él ha hecho un vaso de barro para honra y uno para deshonra. Pero Él desea que todos sean salvos. Pero ¿por qué lo hace así? Porque no todos son el verdadero Israel. El problema es ese. Y aquel que es preparado para destrucción, como Faraón, es porque él se endurece. Pero si Faraón se hubiera vuelto a Dios, sería vaso para honra. Pero los que son para la gloria, él los preparó, estos vasos de misericordia. Pero no es que haya dicho este sí, este no, no, sino en su, eh, en su deseo, en su corazón y en su consejo en el principio, él siempre deseó salvar por medio de la obra de su Hijo, porque esa es la base de todo, aunque en ese tiempo, en el tiempo de Faraón, Jesucristo todavía no había venido, ¿verdad? Para nada, ni siquiera estaban todavía los sacrificios, nada de eso, sino que fue después que Dios sacó a Israel por medio de Moisés de Egipto. El punto central es la obra de Jesucristo, de los cuales
todos los animales sacrificados eran figuras. Entonces la salvación de todo lo del Antiguo Testamento, de la iglesia y del futuro, todos son en base de la obra central y única de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si ustedes, no sé si alguna vez lo he dicho aquí, Isaías 53, si nosotros sacamos la cuenta, abrimos la Biblia allí, está en el centro de la Biblia. Isaías 53. Y si, Isaías 53 es la cruz de Cristo por fuera. Salmo 22 es la cruz por dentro, como Él sufrió por dentro. Pero Salmo 53 es lo que nosotros vimos de alguna manera, como Él fue entregado y murió. Si usted abre la Biblia, está en la mitad. Pero además Isaías está dividido en dos partes, del 1 al 40 y del 40 al 66. Isaías 53 está y ahí comienza en el Isaías 40, comienza el consuelo. Pero, y en el medio, en el capítulo 53, está justo en el centro del 40 al 66, que es el tema del consuelo. Está en el centro del consuelo de Israel y a la vez por medio de Israel, porque de Israel, de los judíos viene la salvación, que Jesucristo es judío, de la tribu de Judá, de allí viene también para nosotros. Entonces el Señor es central para la salvación de ellos y también para nosotros. Entonces dice, y entonces en el fondo conviene a Pablo poner a Dios en el lugar que le corresponde, como el Dios soberano que hace como Él quiere. Y a mí a veces me da risa la pregunta cuando dice aquí, ¿y qué si Dios? ¿Y qué te importa a ti si Dios hace esto? ¿Y qué te importa a ti, Pablo? No sé, ¿eh? Lo leímos ahí en el verso 22, ¿ya? ¿Y qué te importa a ti si Dios queriendo mostrar su ira, etcétera? Entonces Dios muestra dos cosas, su gracia, ¿verdad? Y su amor para los vasos de misericordia, y la misericordia, la compasión, pero su ira, dice ahí, para, para aquellos que son preparados para destrucción. Pero Dios no los empuja a eso, es algo del corazón propio de las personas, de Faraón, de los israelitas incrédulos y en este tiempo también de las naciones que no creen. Pero aquí estamos en el tema de la promesa. Dios es fiel a la promesa. Nunca se olvidó de Israel. Lo tiene en cuenta siempre. Lean capítulo 9, 10 y 11. Hay cosas difíciles, pero sigan leyéndolo para entender la generalidad. Y aquí en el estudio vamos a ir avanzando. Ojalá, espero que lo difícil que es este texto, de la manera que se ha expresado, puedan de alguna manera tener de manera general amplia lo que aquí quiere enseñar. Esperar que sea así. Oramos y de ahí después conversamos, ¿ya? Ya, vamos, yo voy a orar ya para terminar, ya. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque podemos ir avanzando en el entendimiento de tu palabra preciosa. Hay siempre cosas difíciles, pero quedamos con esta palabra preciosa de que tú eres el Señor. Tú eres el alfarero, el que ha creado, el que ha moldeado estos vasos de barro. Es triste pensar que algunos son para honra y otros para deshonra, algunos para usos honrosos y otros para usos viles, como dice en Timoteo. Pero tú eres justo, tú no puedes tu salvación, tu gracia, transitar por medio de la incredulidad y de la dureza de los corazones, no puede ser así. Pero te damos gracias porque has tenido misericordia de tu pueblo Israel. Te damos gracias en este contexto de que hay un remanente, un resto fiel, el verdadero Israel, y aquel que será manifiesto plenamente en el tiempo del milenio, del reinado del Señor aquí en la tierra. Será manifiesto y reinarán juntamente con el Señor.
Y nosotros que somos de la iglesia estaremos con el Señor como la esposa. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ni siquiera Juan, el Bautista, él es amigo del esposo. Nosotros somos la esposa. Queremos darte las gracias porque tú eres soberano. No depende del que quiere ni del que corre. No depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestro poder. No depende de nosotros, sino de ti. Y te damos las gracias por enseñarnos eso en tu palabra aquí, en Romanos capítulo 9. Queremos eso, sobresaltar cómo tú obras, cómo tú operas, cómo tú eres justo y no hay injusticia en Dios. Queremos darte las gracias y quedar en tus manos, rogarte por los hermanos que no han podido estar, darte las gracias por Andrea en este caso, por Orlando que también se ha sumado, para que tú nos animes para poder seguir estudiando. No es que uno sepa todo, pero que nos juntemos con ese ánimo de estudiar y de avanzar en el conocimiento de tu palabra, en el fondo, en el conocimiento de tu persona. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.